Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con sarampión. Introducción. El sarampión se considera una de las enfermedades exantemáticas más contagiosas de la infancia. En países en donde el sarampión ha sido prácticamente eliminado, los casos importados siguen siendo la fuente de infección. El brote venezolano del 2002 puede considerarse el último caso de transmisión endémica generalizada de este virus. El sarampión es causado por un RNA virus que pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, el cual tiene un solo serotipo. La mayoría de los casos ocurren a fines de invierno y a principios de primavera en los climas templados. En climas tropicales se incrementa en temporada lluviosa. Se transmite por medio de gotitas de aspersión del tracto respiratorio de un hospedero infectado que alcanzan las mucosas del tracto respiratorio superior o de la conjuntiva de un hospedero susceptible. Puede permanecer transmisible en el aire o en superficies infectadas. Justificación. Habitualmente es una enfermedad leve o moderadamente grave. Los casos graves son frecuentes en niños pequeños, desnutridos y pacientes con VIH-Sida. Las muertes están relacionadas con las complicaciones y no directamente con la enfermedad. Definición. El sarampión es una enfermedad exantemática aguda muy contagiosa producida por el virus del sarampión, caracterizada por un periodo prodrómico febril con manifestaciones respiratorias y un enantema específico, seguidas de una erupción maculopapulosa generalizada. La enfermedad generalmente se autolimita, sin embargo, en algunos casos se presentan complicaciones moderadas o graves. Prevención primaria, promoción de la salud. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, se transmite principalmente de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias y menos frecuente la diseminación aérea en un lapso no mayor de 2 horas. En regiones de clima templado, las epidemias se producen generalmente al final del invierno y al inicio de la primavera, mientras en zonas de clima tropical la transmisión parece aumentar después de la estación de lluvias. Es importante que el médico y la enfermera materno-infantil recomienden a las familias evitar el hacinamiento, así como la asistencia de los niños a centros de cuidados o escolares cuando presenten datos clínicos. Inmunización. Esquema de vacunación. La vacuna antisarampionosa que se usa en la actualidad es de virus vivos hiperatenuados, que en general se derivan de la cepa original de Edmonton. La vacuna de la cepa Moratén se usa principalmente en los Estados Unidos, mientras que en muchos otros países la cepa que más se emplea es la Schwarz. Se prefiere la vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola, vacuna triple vírica o SPR, pregunta de Nar. Su presentación liofilizada se reconstituye con agua estéril justo antes de inyectarla, administrándose una dosis inyectable de 0.5 mililitros por vía subcutánea, el muslo o en el brazo. Pueden administrarse simultáneamente otras vacunas víricas o bacterianas atenuadas o inactivadas. Aunque se refiere que la inmunidad conferida por la vacuna antisarampionosa persiste por lo menos 20 años y se cree que dura toda la vida en la mayoría de las personas, no existen estudios que lo sustenten. Los esquemas de vacunación recomiendan que la primera dosis de vacuna antisarampionosa se administre a partir de los 12 meses de edad. Sin embargo, si se produce una importación o un brote, debe aplicarse en lactantes de 6
a 11 meses. No obstante, los lactantes vacunados antes de cumplir el año de edad deben recibir otra dosis a los 12 meses de edad, considerando su aplicación 2 meses después de la primera dosis. La segunda dosis se aplicará a los 5 o 6 años. Pregunta de NAR: mediante campañas periódicas de vacunación masiva. La vacuna se puede administrar con seguridad y eficacia a los niños con enfermedades agudas leves como febrícula, diarrea o infecciones de vías respiratorias superiores. Sin embargo, niños enfermos con fiebre alta no deben vacunarse hasta su recuperación. Contraindicaciones. La desnutrición no constituye una contraindicación, sino más bien una importante indicación para la vacunación. Hay solo 2 contraindicaciones para la vacunación antisarampionosa: personas que presentaron reacción anafiláctica o hipersensibilidad grave a una dosis anterior de vacuna triple vírica o de cualquiera de las vacunas que la componen, o cuando existen antecedentes de reacción anafiláctica a la neomicina. Debe actuarse con precaución en personas que han presentado reacciones anafilácticas a la gelatina o productos que la contengan. Dado que la vacuna triple vírica y las vacunas que la componen contienen virus vivos, no deben administrarse a mujeres embarazadas ni tampoco a las que planeen embarazarse en los siguientes 3 meses después de la aplicación. Esta precaución se basa en el riesgo teórico de la infección fetal. Es válido en el caso de la administración de cualquier vacuna de virus vivos. La vacuna triple vírica puede administrarse sin riesgo a las personas alérgicas al huevo, a los niños cuyas madres estén embarazadas o tienen contacto con mujeres embarazadas, a las mujeres que amamantan y a las personas que conviven con familiares u otras personas inmunodeficientes. Reacciones adversas. Las posibles reacciones comprenden desde dolor e induración en el sitio de la aplicación hasta reacciones sistémicas poco frecuentes como anafilaxia. Se presentan en personas no vacunadas anteriormente y son muy poco frecuentes después de la revacunación. Las reacciones adversas derivan de cada una de las vacunas componentes. Aproximadamente del 5 al 15% de los lactantes que reciben la vacuna pueden tener fiebre leve al cabo de 7 a 12 días. El 5% presentan exantema generalizado que inicia entre 7 y 10 días después de la vacunación, que persiste de 1 a 3 días. Estas reacciones suelen ser leves y bien toleradas, aunque se han reportado complicaciones neurológicas y casos de trombocitopenia durante los 2 primeros meses después de la administración de la vacuna triple vírica. Los datos procedentes de Europa indican una frecuencia de trombocitopenia de un caso por cada 30 a 40,000 personas expuestas a la vacunación. El curso clínico suele ser transitorio y benigno. En un reporte de casos se evidenció la presencia de púrpura trombocitopénica idiopática en niños que recibieron tratamiento con controimoxazole. Tabla de inmunización de sarampión. Número de dosis: 2 dosis. La primera a los 12 meses de edad y la segunda un mes después de la primera dosis. Recomendación: a los 9 a 11 meses de edad en países donde el sarampión es altamente endémico, de 12 a 18 meses en países con alto nivel de control o muy baja mortalidad. La segunda aplicación para inmunización de sarampión es recomendada en rutinas o campaña. Casos particulares: cuando se produce una importación o brote, debe aplicarse la vacuna en lactantes de 6 a 11 meses de edad. Contraindicaciones: reacción grave a dosis previa, embarazo, desorden inmunológico congénito o adquirido, no por infección de VIH, antecedentes de reacción anafiláctica a la neomicina. Reacciones adversas: malestar, fiebre, rash de 5 a 12 días posterior a la vacunación, púrpura trombocitopénica idiopática y raramente encefalitis y anafilaxis. Precauciones especiales en personas que han presentado reacciones anafilácticas a la gelatina o productos que la contengan. Dosis: 0.5 mililitros. Prevención secundaria. Factores de riesgo. Tienen mayor riesgo de presentar enfermedad de sarampión los niños de edad menor a 2 años con inmunodeficiencia adquirida o desnutrición grave, así como aquellos niños de nivel socioeconómico bajo, refugiados que viven en áreas de alto riesgo, áreas de deficiencia de vitamina A o áreas con baja cobertura de vacunación.
Diagnóstico clínico. Algoritmo. Los síntomas clínicos comienzan generalmente en un plazo de 7 a 18 días después del contagio, en promedio 10 días, periodo de incubación. El periodo de mayor contagiosidad es 1 a 2 días antes de la erupción. Sin embargo, este continúa hasta que persista el exantema. Por lo tanto, un niño puede transmitir la enfermedad desde un día antes que comience la fiebre hasta 5 días después de la erupción. Es importante evitar la asistencia de los niños a la escuela o guardería hasta 5 días después de que aparece la erupción, la cual se manifiesta a los 14 días luego del contagio. La enfermedad del sarampión consiste en 2 fases, preeruptiva y eruptiva. En la fase preeruptiva se presentan los síntomas prodrómicos de la enfermedad: fiebre, malestar general, catarro oculonasal, enantema y tos. La duración de esta fase es alrededor de 5 a 6 días. La fiebre se caracteriza por ser elevada, aumenta progresivamente hasta el 5.º día o 6.º de la enfermedad y puede acompañarse de malestar general. Disminuye al 2.º o 3.er día después de que brota el exantema. Los pacientes presentan aparentemente una mejoría general. El catarro oculonasal es semejante al resfriado común. Los niños presentan lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis y edema palpebral. En casos graves se observan pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior conocidas como líneas de Stimson. Las manchas de Koplik enantema se presentan en esta fase y ocurren entre el 50 y 80% de los casos. Aparecen 2 días antes de la erupción en la cara interna de las mejillas, a la altura del 2.º molar superior. Consiste en puntos blancos de 1 a 2 milímetros de diámetro rodeadas de una zona enrojecida y desaparecen alrededor del 2.º día del brote. Pregunta de Narm. En faringe se pueden observar puntos rojos que confunden con la congestión faríngea, y en amígdala se pueden observar las manchas de Hermann, que son puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro de diámetro. Pregunta de Narm. La tos es no productiva, con accesos poco frecuentes que persisten de 1 a 2 semanas y no hay complicaciones. Es el último síntoma en desaparecer. En la fase eruptiva se presenta el exantema, el cual brota 3 o 4 días después de comenzar la fiebre. Consiste en una erupción cutánea de color rojizo o rojo parduzco que desaparece a la presión. Aparece primero detrás de las orejas, se extiende luego progresivamente a la frente, mejillas, cuello, tórax, extremidades superiores, abdomen y por último a extremidades inferiores, por lo que se dice que el brote sigue una dirección cefalocaudal. Pregunta de Narm. Al 3.er día la erupción palidece, al 4.º se vuelve color parduzco que no desaparece con la presión y posteriormente comienza la descamación. Las lesiones desaparecen en dirección descendente conforme brotaron las mismas. En los casos no complicados, la recuperación se inicia poco después de la erupción. La duración de esta fase es aproximadamente 5 días. Síndrome de sarampión atípico. La forma típica se caracteriza por fiebre prolongada, lesiones inusuales en piel, neumonitis severa, derrame y edema pulmonar. Esta presentación se observa en sujetos que recibieron la vacuna con virus muertos, sarampión modificado o atenuado. El sarampión atenuado o modificado se observa en personas que contraen la infección en presencia de anticuerpos, lactantes con anticuerpos pasivos transplacentarios, niños que han recibido inmunoglobulinas, niños vacunados que solo adquieren inmunidad parcial o la perdieron en parte con el tiempo. La incubación puede ser más larga, hasta 20 días. El periodo de invasión es discreto. El periodo catarral es poco acentuado. Casi nunca se observa catarro oculonasal. El signo de Koplik puede no presentarse o ser muy leve. Las manchas son aisladas. La fiebre es moderada. Diagnóstico diferencial. Debe hacerse con otras enfermedades eruptivas febriles con un curso clínico semejante al sarampión, tales como rubeola, escarlatina, dengue y exantema súbito o roceola infantil, eritema infeccioso y enfermedad de Kawasaki.
Pruebas diagnósticas. La confirmación de laboratorio es crucial para el diagnóstico de sarampión. Se debe tomar una muestra de sangre a cada paciente en que se sospecha la infección por sarampión en el primer contacto con los servicios de salud. La detección de anticuerpos IgM específicos del virus del sarampión es la prueba de elección para establecer el diagnóstico rápido de la enfermedad. Complicaciones. El sarampión puede ocasionar enfermedad grave e incluso muerte en niños menores de 1 año. Son más frecuentes en hospederos desnutridos con deficiencia de vitamina A, inmunodeficientes y por exposición continua dentro de los hogares con hacinamiento. El virus del sarampión induce inmunosupresión transitoria y profunda. Esto ocasiona mayor susceptibilidad para infecciones secundarias. Los pacientes con sarampión pueden presentar complicaciones en cualquier órgano de la economía, como son neumonía, otitis media, encefalitis y panencefalitis, esclerosante subaguda, entre otras. Tratamiento no farmacológico. No existe un tratamiento específico, por lo que los pacientes infectados deben recibir un manejo de apoyo para prevenir complicaciones graves. Incluyen una buena alimentación con aporte adecuado de líquidos orales, así como frutas de alto contenido en vitaminas A y C. Tratamiento farmacológico. Control de la fiebre. Se puede utilizar, además de medios físicos, antipiréticos cuando la temperatura corporal del niño es mayor de 38 grados centígrados a nivel axilar. Se recomienda administrar paracetamol por vía oral debido a su buena tolerancia y baja toxicidad. Utilización de la vitamina A. Se ha comprobado que la administración de vitamina A en los niños con sarampión reduce la gravedad de la enfermedad y también la tasa de letalidad. La OMS recomienda las siguientes dosis de vitamina A en pacientes con sarampión. Grupo etario, primera dosis y primer día, segunda dosis, segundo día, tercer dosis de seguimiento. Menor de 6 meses, 50,000 unidades internacionales cada día. De 6 a 11 meses, 100,000 unidades internacionales cada día. Mayor a 12 meses, 200,000 unidades internacionales. El seguimiento, en caso de signos de seroftalmia, aplicar la dosis entre la segunda y cuarta semana después de la exposición. La vitamina A se debe administrar en todos los pacientes pediátricos y adultos desnutridos o con algún trastorno de absorción intestinal. De igual manera, las dosis recomendadas por la OMS en países con más de 1% de índice de mortalidad son de 200,000 unidades diarias por 2 días, acuosa o aceitosa. Y aunque uno de los efectos secundarios de altas dosis de vitamina A es el abombamiento de la fontanela en lactantes muy pequeños, no se han reportado efectos colaterales de ningún estudio. El uso de antibióticos. El uso profiláctico de antibióticos no es útil en el manejo de sarampión sin signos de neumonía o sepsis, por lo que no se recomienda en este grupo de pacientes. Criterios de referencia a segundo nivel. El médico debe valorar una atención especializada, en este caso a pediatría, en los siguientes casos: niños menores de 1 año de edad sin complicaciones, niños mayores de 1 año de edad con complicaciones infecciosas graves, niños con desnutrición grado 3, niños con inmunodeficiencia, incluyendo VIH-Sida. Vigilancia y seguimiento. Todo paciente pediátrico con sospecha de sarampión se debe realizar el estudio epidemiológico para su confirmación, el cual consiste en la toma de muestras serológicas, orina y exudado faríngeo, según los procedimientos de laboratorio establecidos a nivel internacional, así como las acciones de campo en las áreas afectadas, residencia, trabajo, escuelas y centros laborales, entre otros. Sistema de vigilancia dispone de indicadores de evaluación y seguimiento nacionales e internacionales que cumplen satisfactoriamente a nivel nacional. Los 3 principales componentes de un sistema de vigilancia son detección y notificación de casos sospechosos, la investigación, que incluye búsqueda activa de casos, la obtención a tiempo de la muestra de sangre y la realización de examen de laboratorio, la clasificación final.
Por no contar con datos contundentes de evidencia de la erradicación de la transmisión endémica del virus de sarampión en las Américas, se reafirma la necesidad de un compromiso continuo de las autoridades y los trabajadores sanitarios para mantener los logros alcanzados por medio de las siguientes estrategias. Para evitar brotes, las tasas de cobertura con vacuna con el sarampión deben mantenerse en más del 95% en todos los municipios. La mejora de la cobertura con la primera dosis puede lograrse mediante la aplicación de estrategias especiales en los distritos de alto riesgo. También debe efectuarse campañas de mantenimiento de alta calidad a nivel nacional cada 3 o 4 años para mantener la inmunidad de la población. Dirigir actividades de inmunización suplementaria a municipios de baja cobertura y a grupos de población marginados o de difícil acceso. Algoritmos. Estudio epidemiológico del caso probable de sarampión. Definiciones. Otros padecimientos clínicos similares a la enfermedad del sarampión: rubiola, dengue y exantema súbito. La rubiola tiene un periodo de incubación de 12 a 23 días. Adenopatía retroauricular, hiperemia conjuntival, malestar general, fiebre poco intensa que inicia 3 a 4 días de iniciada la adenopatía, exantema maculopapular con distribución cefalocaudal con duración de 4 a 7 días. El dengue, periodo de incubación de 3 a 14 días, fiebre elevada persistente, artralgias, mialgias, cefalea intensa, dolor retroorbital. E hiperemia conjuntival, adenopatía retroauricular, exantema maculopapular y petequial con duración de 2 a 3 días de distribución central, rara vez afecta la cara. Exantema súbito, periodo de incubación de 5 a 15 días, fiebre intensa, adenopatía retroauricular, exantema maculopapular en tórax y abdomen que inicia a medida que la fiebre cede con duración de horas a días. Otros padecimientos que causan datos clínicos similares a la enfermedad del sarampión: exantema súbito o roceola, enfermedad de Kawasaki, eritema infeccioso y escarlatina. La roceola, periodo de incubación de 5 a 15 días, fiebre intensa, adenopatía retroauricular, exantema maculopapular en tórax y abdomen que inicia a medida que la fiebre cede con duración de horas a días. Kawasaki, fiebre de inicio brusco y elevada entre 39 a 40 grados centígrados, inflamación de conjuntiva sin secreción y edema de párpados, alteraciones en boca, labios rojos y fisurados, lengua aframbuesada y enrojecimiento de faringe. Pregunta de NARM. Palmas y plantas edematosas y enrojecidas descamadas. Pregunta de NARM. Edema maculopapular intenso de distribución irregular, de preferencia en tronco, que se acentúa con la fiebre de escamación de manos y pies que inicia en pulpejos. Puede un 50% haber adenomegalias cervicales. Eritema infeccioso, rinorrea hialina, dolor faríngeo, fiebre de baja intensidad, exantema maculopapular que inicia en ambas mejillas de color rojo intenso y da la impresión de haber recibido cachetadas. Enfermedad de la cachetada y luego continúa con una distribución cefalocaudal. Pregunta de NARM. Escarlatina, fiebre elevada, malestar general, odinofagia, adenomegalias cervicales, amígdalas y fiebre inflamadas enrojecidas con puntos blancos. Puede estar cubierta de una capa blanquecina. Pregunta de NARM. Artralgias,
exantema maculopapular de distribución cefalocaudal de aspecto puntiforme y algo sobrelevados marcados en frente y mejillas, así como pliegues subcutáneos, inguinal, axilar y antecubital al tacto, da la impresión de tocar piel de gallina o papel de lija. Las áreas afectadas se tornan blancas a la presión. Pregunta de Narn. El sexto día de iniciada la enfermedad se inicia descamación gruesa en colgajos. Complicaciones más comunes en pacientes con sarampión: otitis media, laringotraqueitis, neumonía, bronquiolitis obliterante, neumonitis de células gigantes, diarrea, estomatitis herpética, hiperplasia linfonodular ileocólica, falla hepática fulminante, encefalitis aguda por sarampión. Encefalitis desmielelizante agudas, panencefalitis esclerosante subaguda, encefalitis con cuerpos de inclusión de sarampión, falla renal aguda y glomerulonefritis aguda, ceguera y seroftalmia, flujograma de seguimiento, acciones para la vigilancia epidemiológica. Gracias.